Buen día. Bueno, en el video de hoy vamos a ver medidas de forma. Es el último tema de estadística descriptiva. Con este video cerraríamos lo que es el tema de descriptivas, ¿sí? Ya podrían hacer toda la guía, podríamos hacer algún que otro ejercicio de parcial. Y después pasaremos a la siguiente unidad, que es probabilidad. Antes de empezar el video les quiero recordar, como siempre, les voy a estar dejando en la descripción mi mail, ¿sí? Para que me hagan preguntas. Ya me estuvieron haciendo preguntas sobre el video anterior de medidas de concentración y trato de contestarlas ni bien me llegan y lo más claro que pueda, ¿sí? No es molestia recibir una consulta, menos en el momento que estamos viviendo ahora, que se complica un poco la cursada, así que no es molestia, pregunten sin miedo, ¿sí? Bien, entonces hoy vamos a ver medidas de forma. Las medidas de forma son herramientas que nos permiten darnos una idea, ¿sí? Para identificar y para describir cómo son los gráficos, ¿sí? De una tabla de distribución, ¿sí? De las tablas que estuvimos viendo. Cómo serían los gráficos de una tabla de distribución de datos, ¿sí? Qué forma tendrían, si son muy apuntalados, si son muy achatados. Nosotros tenemos herramientas para saber cómo van a ser esos gráficos sin tener que graficar tabla por tabla, ¿sí? Estas herramientas son asimetría y kurtosis, ¿sí? Por un lado tenemos la asimetría, ¿sí? Que nos permite describir la manera en que los datos tienden a reunirse de acuerdo a la frecuencia con la que se halle cada variable, ¿sí? O sea, de acuerdo a la cantidad de observaciones de cada variable. Entonces, justamente lo que nos va a pedir, lo que nos va a permitir medir la asimetría, ¿sí? Es la forma en la que se acumulan los datos con respecto a las frecuencias, ¿sí? Tenemos tres tipos de gráficos según la asimetría. Bien, dijimos que tenemos tres casos de asimetría, ¿sí? La asimetría es un coeficiente, que después vamos a ver cómo se calcula, pero lo importante de ese coeficiente es ver si nos da igual a 0, si nos da positivo o si nos da negativo. Si el coeficiente de asimetría, ¿sí? De una tabla de distribuciones nos da igual a 0, significa que la distribución de datos es simétrica. ¿Sí? ¿Qué significa que sea simétrica? Que si yo este gráfico lo parto a la mitad, voy a tener la misma cantidad de observaciones de un lado y la misma cantidad de observaciones del otro, ¿sí? Justamente simétrico, es igual de los dos lados, ¿sí? Recordemos, esto es un histograma, ¿sí? Esto es un gráfico de distribución, ¿sí? Donde este eje son las frecuencias simples y este eje es el valor de la variable, ¿no? Y una particularidad que tiene las distribuciones simétricas es que la media, la mediana y el modo coinciden, ¿sí? Son iguales y están exactamente en el medio, ¿sí? Acá estaría la media. Y la mediana y la moda, ¿sí? Coinciden en este caso. Bien. Después nos puede pasar que nosotros estamos calculando, ¿sí? Un coeficiente de asimetría y nos dé positivo, ¿sí? Mayor a 0. Cuando la asimetría da mayor a 0 o nos da positivo, estamos en el caso de una asimetría a la derecha. ¿Sí? Es una distribución asimétrica a la derecha. ¿Qué significa que sea asimétrica a la derecha? Que en nuestro gráfico, ¿sí? La cola o la menor cantidad de observaciones va a estar a la derecha, ¿sí? Hay una mayor concentración de datos, una mayor concentración de observaciones a la izquierda y una menor concentración de observaciones mientras me voy a la derecha, ¿sí? O sea que una característica para poner acá sería que hay mayor concentración de datos a la izquierda. Y eso lo podemos ver por el gráfico, ¿no? Acá hay más observaciones que acá, ¿sí? Acá está la mayor cantidad de observaciones. Y después nos puede pasar que estemos calculando el coeficiente y nos dé negativo, ¿sí? Menor a 0.
Cuando el coeficiente de asimetría nos da negativo, estamos en una distribución asimétrica a la izquierda. ¿Por qué a la izquierda? Porque la menor cantidad de porque hay una menor concentración de datos a la izquierda, ¿sí? La cola del gráfico está a la izquierda y hay una mayor concentración de datos a la derecha. Para que no nos quede todo tan abstracto, a mí me gusta dar algún ejemplo, por más tonto que sea, pero así como lo bajamos a tierra un poquito y no son nada más gráficos sin nombre y sin variables. Un ejemplo de una distribución asimétrica a la derecha podría ser, se me ocurre, la altura de los jinetes de caballos de carreras de caballos, ¿no? Ustedes vieron que los jinetes de caballos suelen ser bastante bajitos en general, por una cuestión de que así va más rápido el caballo, porque no le pesa tanto, etcétera, etcétera. Pero la cuestión es que en general suelen ser bastante bajos, ¿sí? Entonces, si estos son la cantidad de observaciones, o sea, la cantidad de jinetes, y la variable son las alturas de los jinetes, voy a tener más cantidad de jinetes en las alturas más bajitas. Y mientras me voy alejando, ¿sí? Mientras las alturas son mayores, voy a tener menos jinetes, porque no hay tantos jinetes altos, ¿sí? Y así, otro ejemplo de asimetría a la izquierda, por ejemplo, podría ser la altura de los jugadores de básquet, ¿sí? Ustedes vieron que los jugadores de básquet son excepcionalmente altos en su mayoría, por lo que voy a tener más cantidad de jugadores de básquet altos que bajos, ¿sí? Si estas son las alturas más bajitas y me voy a las más altas, voy a tener más concentración en las alturas altas, ¿sí? Para poner un ejemplo, por más tontos que sean, para que nos demos una idea cómo podríamos llegar a encontrarnos estas distribuciones. Bueno, y por último tenemos la kurtosis, ¿sí? Que también es un coeficiente, y ahora vamos a ver cómo se calcula, que mide la relación entre la mayor frecuencia simple, o el modo, sí que nosotros sabemos cuál es la definición de modo, mide la relación del modo, que es el centro de nuestro gráfico, ¿sí? Y la amplitud total, que vendrían a ser las colas, ¿sí? Si yo tengo un coeficiente de kurtosis igual a 0, ¿sí? Estamos trabajando con una distribución mesocúrtica, que es decir, que no tiene tanta diferencia de amplitud y el modo. O sea que que la distribución, ¿sí? Con respecto al modo es más balanceada, ¿sí? Ahora, si yo tengo una kurtosis positiva, ¿sí? Tengo una distribución leptocúrtica, que quiere decir que los datos están más concentrados alrededor del modo, ¿sí? Más concentrados al centro, y tiene unas colas de menor concentración, ¿sí? O sea que la diferencia entre la mayor frecuencia simple, o sea, la diferencia entre el modo y la amplitud total es mucho más grande, ¿sí? Y después tenemos, y por último, si tenemos un coeficiente de kurtosis negativo, estamos trabajando con una distribución de datos platicúrtica, ¿sí? Se dice platicúrtica porque tiene formita de plato, ¿sí? Es más chata. Y acá no tengo tanta concentración alrededor del modo, sino que el gráfico es bastante más chato y no hay casi diferencia entre la amplitud total y la frecuencia, la mayor frecuencia simple, ¿sí? O sea, no hay tanta diferencia entre la amplitud total, las colas, y el modo, ¿sí? Que es el centro. Un ejemplo para esto seguramente ya les sonó un poco familiar, porque si prenden el noticiero hoy y lo prenden mañana y lo prenden pasado mañana, lo van a escuchar bastantes veces, que todo el mundo está hablando de achatar la curva de infectados por el coronavirus. O sea, justamente se está hablando de que si no se tomaban las medidas, ¿sí? Como la cuarentena obligatoria, cerrar las fronteras y medidas de esa índole, el gráfico, ¿sí? O nuestra distribución de infectados iba a ser más bien de este tipo, ¿sí? Donde está creciendo exponencialmente, ¿sí? Cada vez crece más en una cuestión de pocos días, ¿sí?
O sea, de día a día va creciendo más y más, la diferencia va siendo todavía mayor, pero que si se tomaban esas medidas podría llegar a achatarse la curva, ¿sí? Que haya menos diferencia entre día a día, o sea, que vayan aumentando cada vez menos los infectados. Pongo este ejemplo porque la verdad que lo estamos escuchando a diario y estos gráficos los van a ver bastante seguido en artículos y en el noticiero. Bien, ahora pasemos a lo que nos interesa en cuestiones prácticas y es cómo calculo el coeficiente de asimetría y cómo calculo el coeficiente de kurtosis. Para saber cómo calcular, primero nos tenemos que empezar a preguntar qué es un momento empírico, ¿sí? Que son cosas que vamos a utilizar para el cálculo de asimetría y kurtosis. Los momentos empíricos son operadores matemáticos que se obtienen a partir de valores observados de la variable, o sea que se obtienen a partir de la muestra, ¿sí? Tenemos dos tipos de momentos absolutos y momentos centrados. Los momentos absolutos son promedios aritméticos, ¿sí? Como estuvimos viendo, de la potencia k enésima, o sea, el momento absoluto k es la sumatoria de cada x, ¿sí? De cada variable, elevado a la k, por la frecuencia simple sobre n, ¿sí? O sea, por ejemplo, el momento absoluto de orden 1, hagamos por ejemplo, ¿no? Momento absoluto de orden 1. Momento absoluto de orden 1 sería la sumatoria de todas las xy elevado a la 1 por fi dividido n. Esto que tengo acá, si se dan cuenta, no es otra cosa que la media, ¿sí? El momento absoluto de 1, el momento absoluto de orden 1 es igual a la media, ¿sí? Después, por ejemplo, momento absoluto de orden 2, ¿sí? Sería la sumatoria de cada xy a la 2 por fi dividido n. Este es el momento absoluto de orden 2, que ustedes en la parte práctica lo estaban usando para calcular la varianza, ¿sí? Ustedes agarraban esto y le restaban la media al cuadrado, ¿no? Bien, después momento absoluto de orden 3 es exactamente lo mismo, pero elevado a la 3, ¿sí? Y así sucesivamente con cada késima potencia. Y después tenemos los momentos centrados, que son los promedios de las desviaciones. Se llaman promedios centrados porque cada una de las variables se centran con respecto a la media, ¿sí? El momento centrado de orden 1 siempre me va a dar 0, ¿sí? Así que nunca nos vamos a ni gastar en calcularlo. Pero, por ejemplo, si yo hago el momento centrado de orden 2, ¿sí? Esto sería cada x centrada con respecto a la media al cuadrado dividido n por fi. Y esto no es otra cosa que la varianza, ¿no? Es la fórmula de la varianza que habíamos visto. Después, momento centrado de orden 3 sería cada xy centrado con respecto a la media al cubo dividido n por la frecuencia simple. Entonces, algunas cosas que podemos resumirnos así como un machetito de fórmulas sería que ahora nosotros sabemos que la media, ¿sí? Es el momento absoluto de orden 1, ¿sí? Y esto es igual a la sumatoria de cada x por fi sobre n, ¿no? Y también sabemos que el momento centrado de orden 2 es igual a la varianza, que es igual a la sumatoria de cada xy menos el promedio al cuadrado sobre n por fi. Que al mismo tiempo habíamos visto que la varianza es igual a la sumatoria de cada xy al cuadrado por fi sobre n menos la media al cuadrado. Y esto que tenemos acá nosotros vimos recién que es el momento absoluto de orden 2. Y la media es el momento absoluto de orden 1. Entonces, podemos decir que el momento centrado de orden 2 es igual al momento absoluto de orden 1
perdón, al momento absoluto de orden 2 menos el momento absoluto de orden 1 al cuadrado. ¿Sí? O sea, que mi momento absoluto de orden 2 menos el momento absoluto de orden 1 al cuadrado es igual a la varianza. Y si yo quisiera calcular el desvío, bueno, es la raíz de esta varianza, ¿no? Esto es igual al desvío. Bien, una vez que vimos qué son estos momentos, ¿sí? Podemos empezar a ver las fórmulas de simetría y cortosis. El coeficiente de asimetría, ¿sí? Es igual al momento centrado de orden 3 sobre el desvío al cubo, ¿sí? O sea que es igual a la sumatoria de las desviaciones al cubo por FI sobre N dividido el desvío al cubo, ¿sí? O lo que nosotros habíamos visto, que el desvío era... Lo que nosotros habíamos visto que era el desvío, que era la raíz del momento absoluto de orden 2 menos el momento absoluto de orden 1 al cuadrado. Y este desvío está al cubo, así que esto lo elevamos al cubo. Bien, esto lo podemos hacer nosotros con la tabla de frecuencia, ¿sí? Que es en la que siempre trabajamos, y tenemos una tabla de datos, donde tenemos una columna de X, una columna de FI, y así. ¿Qué pasa? Si yo quiero usar esta fórmula, tendría que hacer cada una de las variables, restarle la media, a eso elevarlo al cubo, ¿sí? Y hacer la sumatoria de todos los datos que tenga. ¿Sí? Se puede hacer, pero es un proceso bastante tedioso, ¿sí? Nosotros tenemos otra fórmula de calcular el momento centrado 3 a partir de momentos absolutos, ¿sí? Que se nos son un poco más amenos. ¿Sí? Son más amigables, por decirlo así. El momento centrado de orden 3 es igual al momento absoluto 3 menos 3 por momento absoluto 2 por momento absoluto 1 más 2 por momento absoluto 1 al cubo. ¿Sí? Todo esto es igual al momento centrado de orden 3, ¿sí? Dividido momento absoluto 2 menos momento absoluto 1 a la 2 al cubo. Bien, esta sería la fórmula de asimetría en momentos absolutos, ¿sí? ¿Por qué les mostramos además los momentos absolutos? Porque puede ser que nosotros en un parcial, para que no se la pasen haciendo esta cuenta, que de nuevo es bastante tediosa, larga y aparte tiene mucho margen de error, puede que les demos de dato algunos momentos absolutos para que ustedes simplemente reemplacen en la fórmula y sepan calcularlo. Y a partir de eso, interpretar cómo es la simetría, ¿sí? Y lo mismo con la cortosis. Después, el coeficiente de cortosis se calcula con el momento centrado de orden 4 dividido el desvío a la cuarta menos 3. ¿Sí? Les pido por favor que nunca se olviden de ese menos 3 porque siempre entre tantas fórmulas se suele olvidar. ¿Bien? También hay una forma de calcular el momento centrado de orden 4 en momentos absolutos, pero primero vamos a escribir qué es el momento centrado de orden 4. Es la sumatoria de todas las desviaciones a la cuarta por la frecuencia simple sobre n. Y el desvío a la cuarta, ¿sí? Es el desvío que ya vimos, que ya calculamos, a la cuarta, ¿sí? Y de nuevo, el momento centrado de orden 4 también tiene una forma de calcularse con momentos absolutos. Y esta es, el menos 3.
Bueno, ya me lo olvidé yo. Bien, el momento centrado de orden 4 es igual a momento absoluto 4 menos 4 por momento absoluto 3 por momento absoluto 1 más 6 por momento absoluto 2 por momento absoluto 1 al cuadrado menos 3 por momento absoluto 1 a la cuarta menos 3 sobre este desvío de acá. Si no llegan a entender mi letra o no saben si es una potencia o simplemente se está multiplicando el número, acuérdense que tienen para acompañarse del PowerPoint, ¿sí? Que le subió Nico al campus, y en el PowerPoint está esto en computadora, ¿sí? No hay lugar a confundirse. Y acá terminamos con lo que es la teoría de asimetría y kurtosis. Ahora vamos a intentar hacer el ejercicio 8, ¿sí? El inciso de asimetría y kurtosis, para cerrar con un ejercicio práctico y interpretación de ese ejercicio. Bueno, terminamos con el ejercicio 8, ¿sí? Ustedes tenían una tabla de datos donde teníamos valores de la variable en intervalos, frecuencias simples, y lo que yo adelanté acá, ¿sí? Es todas las tablas de cada variable, ¿sí? En este caso la marca de clase, porque estamos en intervalos, ¿sí? Cada marca de clase por su correspondiente frecuencia simple, ¿sí? Esta es cada marca de clase al cuadrado por su frecuencia simple, cada marca de clase al cubo por su frecuencia simple, cada marca de clase a la cuarta por su frecuencia simple. O sea, por ejemplo, para esta tabla de acá, para esta columna de acá, hice 15 al cubo por 12 y me dio esto, 25 al cubo por 19 y me dio esto, ¿sí? De todas formas, ustedes, si meten esta tabla en un Excel, ¿sí? El Excel se los hace solo y no tienen que ir calculando uno por uno, ¿sí? Pero para que sepan cómo se calcula. Entonces, vamos a calcular primero el coeficiente de asimetría. Nosotros sabemos que el coeficiente de asimetría es momento centrado 3 sobre el desvío al cubo, ¿sí? O lo que es lo mismo, momento absoluto 3 menos 3 momento absoluto 2 por momento absoluto 1 más 2 por momento absoluto 1 al cubo. Todo esto sobre el desvío al cubo, ¿sí? O sea, raíz de momento absoluto 2 menos momento absoluto 1 al cuadrado. Esto es el desvío al cubo, ¿sí? Bien, ese es el ejercicio 8. Nosotros ya habíamos calculado en el ejercicio 8 lo que es el momento absoluto 1, que ya vimos. El momento absoluto 1 es igual a la suma de las xy por fi sobre n. O sea, la suma de xy por fi dividido n, que esta es nuestra n. ¿Sí? Eso lo habían calculado creo que en el primer inciso del ejercicio y nos daba, o hacemos esto dividido esto, y nos tiene que dar 47,1875. Bien, después para esta fórmula también necesitamos el momento absoluto 2, ¿sí? Que es la sumatoria de cada xy al cuadrado por fi dividido n. Y acá nosotros tenemos cada xy al cuadrado por fi. Y acá tenemos la sumatoria, pero esta sumatoria sola es solo una sumatoria. Esto no es el momento absoluto 2, ¿sí? Lo aclaro porque muchas veces se ve que da lugar a confusión y me ponen que esto es el momento absoluto 2. Pero esto es solo la sumatoria de las xy al cuadrado por fi. Esto dividido n es el momento absoluto 2. Entonces, hacemos 413.000 dividido 160, que es la muestra. Y nos debería dar 2.581,25.
Perfecto. También vamos a necesitar el momento absoluto 3, que es la sumatoria de kxi al cubo por fi dividido n. ¿Sí? Acá de nuevo tenemos la tabla de cada variable, cada valor de la variable al cubo por fi. ¿Sí? Y acá tenemos la sumatoria, que es 25.079.750. Esto de nuevo es solamente la sumatoria, ¿sí? Sería la parte de arriba. Esto lo divido por n, ¿sí? Por 160, y me va a dar el momento absoluto 3, que es 156.748,4375. ¿Sí? Los momentos absolutos siempre suelen estar así, cada vez son más grandes, así que no se asusten, no están haciendo nada mal. Y para la fórmula de simetría no necesitamos, pero para la kurtosis sí lo vamos a necesitar, así que nos lo sacamos de encima. El momento absoluto 4, que es la sumatoria de kxi a la cuarta por fi dividido n. De nuevo, acá yo ya había hecho la tabla, la pueden hacer en Excel si no se frustren haciendo la mano. Y la sumatoria, sí, me dio esto es solo la sumatoria, así que lo divido por n para que me dé el momento absoluto. Y me debería dar 10.266.687,5. ¿Sí? Entonces acá tenemos los momentos absolutos. Bien, entonces, volvemos a nuestra fórmula, ¿sí? De momentos absolutos. En la calculadora reemplazamos con los datos que nos dieron, ¿sí? Y la simetría me va a dar 0,2218. ¿Sí? Nosotros habíamos visto recién que una simetría que esté, el coeficiente de asimetría, ¿no? Perdón. Entre 0,5 y menos 0,5, ¿sí? Es simétrica. Entonces, esta distribución de datos es simétrica. ¿Sí? Que es a mí lo que me importa, que ustedes sepan interpretar cómo se distribuyen los datos según el coeficiente de asimetría. Bien, y ahora seguimos con el coeficiente de kurtosis. El coeficiente de kurtosis era momento centrado de orden 4 sobre el desvío a la cuarta menos 3, ¿sí? O lo que era igual a momento absoluto 4 menos 4 por momento absoluto 3 por momento absoluto 1 más 6 por momento absoluto 2 por momento absoluto 1 al cuadrado menos 3 por momento absoluto 1 a la cuarta, todo esto menos 3, sobre el desvío a la cuarta. Entonces habíamos visto que el desvío era la raíz de momento absoluto 2 menos momento absoluto 1 a la 2, todo esto a la cuarta. ¿Sí? Igualmente, en el inciso B, si no me equivoco, del ejercicio 8, ustedes ya tenían calculado el desvío y la varianza, ¿sí? Así que directamente acá podrían poner el valor del desvío que les había dado en el inciso B. Bien. Entonces, ya habíamos calculado todos los momentos absolutos, así que directamente en la calculadora pongo los números que me dieron ahí, ¿sí? No me olvido del menos 3, y esto me debería dar menos 0,6794. Tenemos una kurtosis negativa, así que la distribución de estos datos va a ser platicúrtica. ¿Sí? El gráfico va a ser achatadito. Y no sé si el inciso dice que grafiquemos, pero vamos a graficar más o menos cómo se vería el gráfico de esta tabla, ¿sí? Es platicúrtico, así que lo hacemos bien chatito.
y es simétrico, así que no tiene panza de un lado o cola del otro, ¿sí? Más o menos así. Y con estos incisos terminamos todo el ejercicio 8. Ya pueden hacer toda la guía de descriptivas y ya vimos toda estadística descriptiva y ya la próxima clase va a ser un nuevo tema. Espero que les haya sido leve estos videos, sé que soy muy repetitiva y pregunto muchas veces sí, es lo que me doy cuenta evitando, pero bueno, ya saben que cualquier duda me pueden preguntar al mail y nos vemos en la próxima clase.